En 1969, como parte del proyecto Magnet, la Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos cartografió anomalías magnéticas y gravitacionales en el norte del continente africano. Pero la principal tarea de la misión era llevar a cabo el reconocimiento aéreo de una formación geológica sospechosa en el Sahara, la estructura Richat. Los geólogos siguen debatiendo qué podría haber creado un patrón tan perfecto en la superficie de la Tierra. La CIA afirma que no se encontró ninguna anomalía en el terreno y que al parecer la naturaleza creó tal relieve de forma accidental. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia siguen ocultando al público los resultados del estudio de la estructura. Entonces, ¿por qué la CIA clasificó lo que se encontró bajo el desierto del Sahara? Si la gente vagaba por el desierto cerca de la pequeña ciudad desértica de Wadane en Mauritania, no veían nada destacable allí, solo arenas y piedras. El principal misterio de esta zona fue descubierto accidentalmente solo en 1965. En ese entonces la NASA llevaba a cabo la misión espacial Gemini 4. Un astronauta americano tuvo que salir al espacio exterior por primera vez en la historia, pero un acontecimiento igualmente emocionante ocurrió antes de que la nave llegara a su destino. Mirando a nuestro planeta desde los ojos de buey, la tripulación de la nave se dio cuenta de extraños patrones circulares en el desierto africano. Así se tomaron las primeras imágenes de la estructura Richat. Tras este descubrimiento, muchos investigadores fueron a estudiar esta curiosidad geológica. El diámetro de Richat es de unos alucinantes 50 kilómetros. Su forma recuerda en cierto modo a la Gran Mancha Roja de Júpiter, pero a diferencia de esta, la estructura está dividida en anillos concéntricos claramente definidos. Se trata de círculos casi perfectos de rocas y arenisca. Los estudios geológicos han demostrado que las rocas más antiguas se concentran en el centro de esta anomalía, mientras que las rocas sedimentarias y más jóvenes se encuentran en los anillos y crestas exteriores. El anillo más antiguo es de unos 600 millones de años. Los lugareños consideran esta marca en el suelo una manifestación divina, el ojo de Dios, por lo que llaman a la estructura el ojo del Sahara. Al mismo tiempo, científicos y geólogos intentan comprender cómo se formó este milagro de la naturaleza desde un punto de vista científico. Y hasta ahora hay 3 campos de investigación con diferentes hipótesis. Los representantes del primer bando creen que la estructura anular es un cráter de impacto creado por un meteorito que pudo chocar contra la Tierra hace muchos años. Pero esta hipótesis tiene un inconveniente. La formación es casi completamente plana, lo que no es característico de un cráter de impacto. Los partidarios de la segunda versión afirman que el ojo del Sahara es los restos de un antiguo volcán. Hace 100 millones de años, se produjo la separación de Pangea, un supercontinente que antes había unido a casi toda la Tierra. En el proceso de cambios tectónicos en el recién formado continente africano, la roca fundida se elevó y formó una cúpula. Durante los siguientes millones de años, las superficies terrestres quedaron expuestas a la erosión, y cuando el domo se hundió, quedaron crestas circulares porque los distintos tipos de roca de su interior se erosionan a velocidades distintas. Pero esta hipótesis también puede refutarse. Al fin y al cabo, allí no se encontraron rocas volcánicas. Además, ambas versiones ni siquiera tuvieron en cuenta el interesante hecho de que hace 5000 años, el desierto del Sahara estaba bajo el agua. Viendo su árido entorno actual, resulta incluso difícil de creer. Tal vez los representantes del tercer bando lo tuvieron en cuenta. ¿Ah? No. Su versión es la más fantástica porque fue ofrecida por ufólogos. Ellos creen que el Sahara solía ser un aeródromo construido por extraterrestres para sus naves espaciales. Desde luego, esta teoría parece una locura, pero no tan descabellada como las extrañas acciones de la CIA con respecto a la investigación de la estructura Richat. Justo medio siglo después, algunos archivos previamente clasificados de la CIA sobre el proyecto Magnet de alguna manera se pusieron a disposición del público. Pero al mismo tiempo, el informe sobre las anomalías del ojo del Sahara consta de una sola página y algunas líneas están simplemente ocultas. Junto con el informe, la CIA clasificó el libro La historia de Adán y Eva, escrito por su antiguo empleado Chan Thomas. Sin embargo, algunas personas conservaron sus copias electrónicas
electrónicas. Esto permitió saber que el libro contempla diversas visiones exóticas sobre la historia de la Tierra, incluida la descripción de inundaciones globales. Una de ellas supuestamente destruyó una ciudad entera en el Sahara, que en aquella época estaba rodeada de agua. Esa ciudad estaba construida en forma de anillos que se extendían hacia el exterior. El libro afirma que el asentamiento fue creado por gente fuerte, guerrera e inteligente, y esa ciudad se llamaba Atlántida. La Atlántida aparece en varias películas de fantasía, dibujos animados y juegos, como una mítica ciudad submarina de cuentos de hadas con habitantes mágicos. De hecho, hay muchas pruebas de que la ciudad sí existió, pero es posible que nunca supiéramos nada de ella, porque la primera información sobre la Atlántida apareció hace 2300 años, en una época en la que la transmisión y conservación de la información no era tan fácil como lo es ahora. Un sacerdote egipcio compartió sus conocimientos sobre la Atlántida con el poeta ateniense Solón, quien a su vez habló de la ciudad al antiguo filósofo griego Critias, y afortunadamente su nieto registró todos los detalles por escrito. Y este nieto fue una de las personas más importantes e influyentes en la historia de la humanidad, una figura clave en la antigua filosofía griega y occidental, Platón. Recopiló todos los hechos conservados sobre la Atlántida en su tratado Timeo, escrito en el 360 a.C. Lástima que a Platón solo le contaron las historias de los últimos años de la existencia de la Atlántida y que no supiera nada de cómo se formó. Esta información se conserva solo en mitos y leyendas. Dicen que Poseidón, el dios griego del mar, se topó una vez con la Atlántida. Recorrió el mundo para encontrar la isla más grande. La Atlántida no solo se convirtió en lo que él necesitaba, sino que aquí encontró algo más, su verdadero amor, una chica llamada Cleito. Era tan hermosa que Poseidón estaba preocupado de que alguien más se enamorara y se la robara. Así que el dios construyó un palacio y lo rodeó con 3 fosos circulares de anchura creciente. Entonces Poseidón y Cleito tuvieron 10 hijos y uno de ellos se llamó Atlas. Se convirtió en el rey de la Atlántida y el océano Atlántico recibió su nombre. Todos los habitantes de la Atlántida eran semidioses y no había iguales a ellos en el mundo. Aunque todos sabemos que los mitos en su mayoría son ficción, algunos matices de esta historia coinciden con la realidad. Según Platón, la isla en la que se encontraba la Atlántida era realmente inmensa. Era del tamaño de la actual Islandia, y los edificios de la ciudad también estaban dispuestos en anillos concéntricos. En el centro había un templo sagrado dedicado a Cleito y Poseidón, rodeado por un muro de oro. Según Platón, el ingenio de los atlantes les ayudó a crear un complejo sistema de defensa que protegía el asentamiento. Excavaron un gran canal hacia el mar y construyeron puentes que conducían a diferentes partes de la isla. Y junto a los puentes, excavaron túneles en los anillos de roca. Cada paso a la ciudad estaba custodiado por puertas y torres, y una muralla rodeaba cada uno de los anillos de la ciudad. Las murallas estaban construidas con rocas rojas, blancas y negras extraídas de los fosos, y recubiertas de latón, estaño y el metal precioso oricalco. Esto excluía prácticamente cualquier posibilidad de que los conquistadores atacaran la ciudad, que era bastante rica. Platón indicó que en la Atlántida la gente cultivaba sus propios alimentos, ya que la tierra era muy fértil. Era el hogar de varios animales domesticados, ovejas, cabras, caballos, toros e incluso elefantes. La Atlántida no necesitaba establecer relaciones comerciales con otras potencias, ya que era completamente autosuficiente. La democracia gobernaba dentro de los muros de la ciudad. Se parece bastante a la utopía de Cameron sobre la pacífica Pandora. Aunque los habitantes de este asentamiento utópico contaban con todos los beneficios necesarios, en algún momento esto ya no fue suficiente para ellos. De esta forma, los atlantes conquistaron las partes de Libia dentro de las columnas de Hércules hasta Egipto, y el continente europeo hasta Tirrenia, el territorio de la moderna Italia.
Entonces, los atenienses comenzaron a retomar las tierras y a liberar a la población que fue sometida a la esclavitud por los atlantes. Fueron batallas difíciles, ya que los atlantes poseían una gran fuerza física y amplios conocimientos científicos que les ayudaron a desarrollar estrategias astutas y a crear armas únicas. Después de todo, los atenienses consiguieron vencer, pero no fue eso por lo que la Atlántida desapareció. Cuentan los mitos que estas batallas eran observadas de cerca por los dioses y a Zeus no le gustó que los atlantes se volvieran codiciosos, así que decidió castigarlos a su manera, inundando la ciudad junto con sus habitantes. Por supuesto, detrás de esta leyenda hay un desastre natural real. En la historia de Adán y Eva de Chan Thomas, hay unas líneas relativas a lo que los sacerdotes egipcios contaron a Solón sobre el cataclismo que sepultó a la Atlántida. El texto dice que en aquel entonces los vientos y los océanos barrieron la superficie, inundando todo a su alrededor, y hace unos 11.500 años, continentes enteros estaban cubiertos por una columna de agua de varios kilómetros. De hecho, las estadísticas muestran que en la antigüedad los tsunamis eran mucho más altos y más poderosos que las olas asesinas de hoy en día. Por lo tanto, es totalmente posible que hace 11.000 años pudo haber un tsunami que arrasó a la Atlántida en un instante. Si realmente existió, los rastros de la ciudad se perdieron para siempre. Pero, ¿podría ser el ojo del Sahara algún tipo de pista? Toda la dificultad de encontrar la Atlántida reside en el hecho de que el Tratado de Platón está construido sobre retazos de datos. El filósofo solo nos da una pista. La ciudad estaba situada más allá de las columnas de Hércules. Era la frase que se aplicaba en la antigüedad al estrecho de Gibraltar, es decir, a los peñones de Gibraltar y Ceuta. Pero es que más allá del estrecho está el mundo entero. Y la Atlántida podría estar en cualquier parte. Después de muchos años de búsqueda, debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, los investigadores podrían reducir la lista de candidatos para el papel de las antiguas tierras del estado insular. Incluyen Antártida, las Azores y marismas del Parque de Doña Ana en el sur de España. Pero solo la estructura Richat tiene las pruebas más reales de que hubo una ciudad rodeada de agua. Lo primero que llama la atención es, por supuesto, los patrones de Richat. Está dividida en el mismo número de anillos que la Atlántida. Además, los restos de sal se encontraron cerca de la estructura Richat. Esto indica que durante los últimos 12.000 años hubo aguas oceánicas. Además, en este desierto se han encontrado restos de antiguas ballenas, peces, tortugas, cocodrilos y manatíes. Pero los escépticos no se toman en serio estas pruebas evidentes. Les desconcierta el hecho de que los anillos de la estructura Richat están rotos, por lo que no está claro cuántos de ellos estaban llenos de agua si es que la había. Además, no hay pruebas de que un canal atravesara los anillos mencionados por Platón, pero en términos de tamaño todo encaja también. La Atlántida se extendía supuestamente a lo largo de 24 kilómetros, lo que coincide con la parte de Richat. Pero también intentaron refutar este hecho, alegando que los cálculos deberían abarcar todo el territorio del Ojo del Sahara. Y la estructura, junto con los anillos exteriores, alcanza los 40 kilómetros de diámetro. Además, es importante señalar que Atlas, supuestamente hijo de Poseidón, era considerado el rey de la Atlántida. Y si abandonamos la suposición sobre el origen divino, coincide completamente con el nombre del primer rey de Mauritania, que sonaba igual. Además, la estructura Richat pasó por alto el océano Atlántico y las montañas del Atlas al norte. Por supuesto, los escépticos encontraron algo de lo que quejarse. Se remiten a los textos de Platón, donde este estado utópico se describe como una isla. Y el Ojo del Sahara es solo una pequeña zona del inmenso continente. Pero resultó que el Ojo del Sahara también podría haber sido una isla. Hace unos 7.000 años, todo el noreste de África estaba separado del continente por el antiguo río Tamanrasset, que fluía desde las montañas del Atlas a través del actual desierto del Sahara hasta el mar en Mauritania.
Otra pista esencial resultó ser los esqueletos de elefante encontrados en Mauritania. Como se puede ver, estos animales estaban muy extendidos en la Atlántida. Hoy en día, la población de estos animales en el norte de África está totalmente extinta. Pero los últimos elefantes africanos de matorral vivieron justo en Mauritania hasta el siglo VI. Otro argumento de peso podrían ser las piedras blancas, negras y rojas encontradas en Wadán, cerca de donde se encuentra la estructura Richat. Después de todo, según el Tratado de Platón, la Atlántida presumía de tener casas hechas con esas piedras. Además, el filósofo afirmaba que la Atlántida era rica en hierro, cobre y oro. Hoy en día, Mauritania exporta exactamente los mismos minerales. Los científicos sugieren que hace muchos años, África realmente experimentó una inundación gigante. Imágenes por satélite de la estructura Richat muestran los lugares donde las aguas de la inundación se precipitaron a través del Sahara hacia el mar, lo que significa que la ciudad podría haber sido destruida por una ola gigante. Pero uno de los principales argumentos a favor de que la Atlántida se encuentra en el Sahara fue el mapa del antiguo filósofo griego Heródoto, compilado en 430 a.C. No hay más que ver cómo está señalizada en el mapa la zona donde ahora se encuentra la estructura Richat. Esta es la única información documentada con precisión sobre la ubicación de la Atlántida. Pero aquí viene de nuevo el fracaso. Más tarde, los científicos descubrieron que Heródoto en realidad nunca creó ningún mapa. Al mismo tiempo, este mapa no puede considerarse un completo engaño. Aunque se demostró que el mapa se había hecho miles de años después de la muerte de Heródoto, el autor desconocido seguía basándose en la obra del historiador. Pero tras estudiar las obras de Heródoto con más detalle, los investigadores llegaron a la conclusión de que se refería a los habitantes de las montañas del Atlas como los atlantes, pero el filósofo no menciona la Atlántida en absoluto. Y aquí nos habríamos dado por vencidos si no se hubiera encontrado otro mapa con la Atlántida. Fue creado por el geógrafo romano Pomponius Mela, que vivió hace 2000 años. Una mirada más atenta revela que en la parte occidental del Sahara, Pomponio escribe Atlantae, y en realidad se trata de una ciudad, no de montañas, porque en ese caso la inscripción estaría por encima de las montañas, pero está justo al lado de ellas y escrita en letras grandes como en todas las demás ciudades. Todo alrededor grita que los dibujos del desierto del Sahara no aparecieron accidentalmente. Son las huellas de nuestros antepasados, todo lo que queda de la gente que pereció en un día. Pero, ¿puedes creer que ni un solo atlante consiguió sobrevivir al desastre? El hecho de que realmente hubo un asentamiento importante en la estructura Richat también queda demostrado por miles de artefactos encontrados. Esos fueron puntas de flecha, lanzas, remos, cascos de barcos e incluso algo parecido a una tabla de surf. Todos estos artefactos pudieron ser útiles para habitantes de la Atlántida rodeada de agua. Sin embargo, muchas de esas antigüedades se han encontrado en las depresiones más externas de esa estructura y están ausentes en las más internas. Pero esto demuestra una vez más la veracidad de las obras de Platón, quien describió que fuera de las murallas de la ciudad había barracones con lanceros destinados a defender la seguridad del asentamiento. Las pistas en la búsqueda de los propios atlantes aparecieron hacia finales del siglo XX, cuando Marruecos se dedicó seriamente a la excavación del yacimiento prehistórico de Taforalt, también conocido como Grotte des Pigeons. Los científicos han analizado el ADN de más de 30 esqueletos encontrados en la cueva del cementerio. El ADN de los antiguos humanos era solo ligeramente similar al de los cazadores-recolectores modernos de la tribu Hadza de África Oriental, pero el ADN de los restos de Taforalt no es 100% idéntico al de ninguna de las poblaciones humanas existentes. Esto significa que los restos podrían pertenecer a los pueblos que vivían en tierra firme, pero que luego desaparecieron. Por ejemplo, los atlantes. Sus huellas se encuentran en distintas partes de África. Incluso se supone que las pirámides egipcias también están relacionadas con ellos. Cuentan las leyendas que los alquimistas y matemáticos de la Atlántida desarrollaron una fórmula para almacenar la energía cósmica en un cristal, pero para ello había que colocarlo en lo alto de una pirámide. Supuestamente, los atlantes creían que con la ayuda de esta energía era posible curar todo tipo de enfermedades y vivir hasta 800 años. Algunos investigadores creen que los atlantes fueron los que pudieron ayudar a los egipcios a construir las pirámides, y el antiguo Egipto podría ser una de las colonias de la Atlántida. Los mitos egipcios dicen que los egipcios descienden de los 12 grandes dioses. La Atlántida tenía otros tantos dioses: Poseidón,
Cleito y sus 10 hijos. Ahora mira los jeroglíficos descubiertos en la antigua ciudad egipcia de Abidos. Muchos investigadores los ven como imágenes de algo así como un helicóptero, un submarino y una aeronave modernos. Y se supone que la civilización superavanzada de los atlantes pudo haber poseído tecnologías así de innovadoras. Además, si creemos en las leyendas, esta civilización podría no haber sido del todo humana. Las leyendas dicen que los atlantes podían crecer hasta 6 metros y tenían 6 dedos en cada una de sus manos. Presumiblemente, los rasgos faciales de los atlantes también diferían de las otras naciones. Tuvieron labios anchos, una nariz ligeramente achatada y enormes ojos expresivos. ¿Eso te suena de algo? No es casualidad que mencione Pandora de Avatar de James Cameron. El director está buscando la Atlántida tan duro como cualquier científico o geólogo. Y Cameron pobló Pandora con la raza ideal, invencible y altamente espiritual que se parece mucho a los atlantes. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez logró averiguar lo que la CIA retuvo en la versión editada de los documentos del proyecto Magnet. Mientras los datos permanezcan clasificados para el público en general, no podemos estar 100% seguros de que la estructura Richards sean las ruinas de la Atlántida, pero sigue siendo una de las anomalías más misteriosas del planeta que ha traído la atención de los investigadores durante muchos años, y algunos de ellos sin duda llegarán a la verdad muy pronto. ¿Qué más crees que podría ser la estructura Richards si no la Atlántida? Escribe tu respuesta en los comentarios.